Bueno, la charla la he dividido en 5 fases. Quiero comentarles así rápidamente qué, qué es el Departamento de Fomento. Después vamos a hablar sobre guías, algunas propuestas para los guías. Luego vamos a hablar sobre propuestas para tour operadores, recomendaciones y las preguntas. Yo pensaba que tal vez unos 5 minutos para las preguntas, pero si nos queda tiempo, pues excelente. Eh, en un principio estaba preparando una charla para guías, pero estoy viendo que el 90% de los conectados son tour operadores. También estoy viendo que hay algunos hoteleros, hay restauranteros y qué bueno que están por acá. Bienvenidos. Bueno, el Departamento de Fomento se encuentra en el 10º nivel y estamos divididos en varias secciones. La sección de verificación y registro, la sección de formación turística, donde se dan las capacitaciones, y la unidad de calidad y sostenibilidad. Ahí estamos para servirles y reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo que hoy estuvo trabajando para ustedes y para todo el turismo en Guatemala. Bueno, quienes están sufriendo bastante ahorita son los compañeros guías, porque ya escucharon ustedes que también soy guía y pues los parques cerrados, los sitios arqueológicos, pues no hay movimiento de gente, no podemos recibir turistas, no podemos viajar, así que los guías están sufriendo muchísimo y yo les traigo unas propuestas muy puntuales, pero también hay que pensar en la realidad de las cosas. Esta pandemia se va a terminar pronto, hay gente que está desesperada, que no sabe qué es lo que va a pasar, pero eh, efectivamente muchas de las charlas que hemos escuchado es qué va a pasar después de esta situación, de esta crisis. Sin embargo, ya pues ha avanzado el tiempo, han avanzado los días, las semanas, y no hemos escuchado muchas propuestas. Desafortunadamente tengo noticias muy crudas a veces, ¿verdad? Para las tour operadoras, para los guías, para todas las empresas de turismo, que las crisis van a volver a pasar, se van a dar siempre, ya hemos sufrido varias crisis y lo que tenemos que aprender de esta situación es que algunas empresas van a desaparecer, algunos guías ya no se van a poder dedicar a ser guías, pero también tenemos que tener la capacidad de resiliencia, es decir, de adaptarnos a nuevos entornos, porque eso es lo que demanda este mercado, esta globalización. También es importante pensar que es un momento para detenernos y reflexionar sobre el modelo económico que hemos estado desarrollando. Entonces, para el caso de los guías, las primeras soluciones son buscar el apoyo de la tecnología, como bien lo dijeron en la introducción, aquellos que tienen acceso a la tecnología, a un teléfono inteligente, pueden vender tours virtuales. Ya se han estado dando tours virtuales en toda Centroamérica. Podemos copiar los ejemplos de ahí. Estuve conversando con algunos guías que hablan otros idiomas, que hablan idiomas mayas, y entonces pueden dar clases a través de la tecnología, así como lo estamos haciendo en este momento, y cobrar 10 quetzales, 15 quetzales por persona por día, o cobrar una cuota de 100 quetzales por semana. Es decir, todos esos conocimientos que nosotros tenemos los podemos utilizar. Yo sé que la gente tiene muchas cosas, sabe muchas cosas y tiene cosas en su casa, especialmente aquellos guías que viven en el área urbana que pueden, por ejemplo, tener árboles de limón, de naranja. Pues hay que ajustarnos en este momento y empezar a vender pasteles de limón, pay de limón, venda recetas por internet y nadie le va a ir a comprar. Entonces usted puede llamar a sus amigos, se va en la bicicleta, se va en la moto, o si no tiene ni bicicleta ni moto, se une con alguien y entonces empezamos a
a gestionar, a vender. Siempre hay que ser creativos. En las crisis es donde vamos a encontrar esa capacidad de poder salir adelante para no dejarnos morir, ¿verdad? La idea es sobrevivir en una crisis como esta que nos va a enseñar muchísimas cosas. Hay muchos empresarios que han ido a la quiebra, hay muchos guías que han sufrido diferentes situaciones y siempre seguimos aquí y estamos en pie. Podemos dar clases de pintura por internet, podemos dar cursos de plantas medicinales. Si a ustedes le chulean en la casa que hace una buena receta de un chile picante, pues entonces este es el momento para empezar a venderlo. Eh, por supuesto que uno de los problemas más grandes es el flujo o la liquidez, ¿verdad? El dinero que la gente no va a tener en este momento. Pero también es importante pensar en el futuro. ¿Cómo yo voy a adaptarme a estas nuevas demandas, a estos nuevos cambios? Y debería de buscar la especialización. Si yo soy un guía comunitario y que recibí solo una capacitación general, si soy un guía general, pero no tengo una especialización, entonces debo buscar cómo especializarme en naturaleza, en biodiversidad, en arqueología, en interpretación de símbolos culturales de las 4 culturas, de los 4 pueblos que estamos compartiendo en este país. Es decir, hay una gran oportunidad para poder especializarse, considerando que somos un país megadiverso, somos uno de los países más diversos del planeta, somos uno de los 20 países. Eh, la dinámica geológica que tenemos en este país nos ha dado ecosistemas especiales y pues ser guatemalteco y ser guía es una gran responsabilidad porque es importante pensar en que tengo que especializarme y que debo educarme constantemente y es un reto hacerlo. Eh, También para futuro hay cosas que debo pensar que no son inmediatas, ¿verdad? Sino, por ejemplo, ya no debo pensar en solo hacer la actividad de guía, sino debo hacer otras cosas. Los que viven en áreas rurales tienen más complicada la situación si no tienen un terreno donde pueden crear gallinas, donde pueden vender comida y cosas por el estilo, pero pueden utilizar la tecnología. En el caso, por ejemplo, y eso en el área rural y en el área urbana, podemos pedirle a los vecinos que nos vendan aceite, que nos regalen el aceite de cocina, lo mezclamos con soda cáustica, le echamos flores, pétalos ahí de diferentes olores, lo vamos moviendo una vez al día durante un mes y tenemos uno de los mejores jabones especiales para bañarse y para lavar ropa y es baratísimo y no contamina. Y entonces tenemos, por supuesto que eso es durante un mes, pero dentro de un mes, cuando esto se acabe, una de las demandas más importantes es precisamente la sanitización, la higiene eh, eh, la esterilización. Entonces, va a haber un producto demandado en ese momento, hablando de jabón. Solo estoy hablando de ideas muy generales, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero debemos pensar en innovar qué tipo de productos y de servicios debo vender mientras pasa la crisis. Para el futuro, entonces, para los guías, mi propuesta es seguirse capacitando, seguirse formando. Sé que lleva mucho tiempo, hay guías de Chichicastenango que viajan hasta Quetzaltenango para aprender francés, por ejemplo, y ese es un esfuerzo muy grande que la gente está haciendo. Por supuesto, hay guías que van a tener dificultades económicas, que no tienen para pagar el gas, que no tienen para pagar la energía eléctrica o para comer. Es aquí donde se pone a prueba la solidaridad y ese modelo económico que les decía. No se trata de acumular todo el dinero, bienes, sino se trata de compartir. Tenemos aproximadamente 300,000 empleados del Estado que están recibiendo todavía su salario, aparte los 022, 029, que algunos tienen alguna complicación, pero pronto les van a pagar. Hay empresas que están todavía pagándole y soportando esta carga laboral con sus empleados y que están siendo bastante solidarios. Y entonces hay un montón de gente en los centros urbanos
que están pendientes de salir. Hemos escuchado en las noticias que la gente ya no va a viajar, que quiere distanciamiento, pero háganse ustedes la pregunta de cuánto más soportan estar en la cuarentena y cuánta gente quiere viajar y que quería viajar en Semana Santa, pero que tiene su dinero ahí ahorradito, ¿verdad? Entonces, eh, tampoco hay que pensar que todo el mercado va a estar con la pena de la higiene, del distanciamiento, pero sí es importante pensar que algo debemos hacer. ¿Qué están haciendo los guías? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, las comunidades, los destinos, los atractivos turísticos para adecuarse a esa nueva demanda del turista que va a exigir seguridad, higiene, sanitización, esterilización, dependiendo del mercado que nosotros estemos trabajando? Bueno, esa es mi propuesta muy rápida para para los guías. Y para el caso de las tour operadoras, eh, que es la mayoría de los que están acá y que están esperando una propuesta, pues yo quiero contarles que mi propuesta, por supuesto que solo es una propuesta, está basada precisamente en el conocimiento y hay que hacer alianzas con la academia, hay que contratar arqueólogos, antropólogos, historiadores, biólogos, literatos, gente especializada, sociólogos, que nos permitan preparar un producto basado en el conocimiento en la academia. Eh, pero es importante también que las tour operadoras piensen en que no solo es hacer dinero, como les decía. Mucha gente está pensando qué voy a hacer después de esta crisis y cómo voy a ir a participar a las ferias, cómo voy a ir a vender mi producto y cómo voy a recuperar. Pues ojo, eh, hemos estado cometiendo quizás un error a la hora de participar en las ferias porque todos llegamos vendiendo Tikal, 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 Antigua Guatemala, Chichicastenango, y no vendemos productos. Entonces, esta es la oportunidad para poder generar productos de calidad, si yo voy a vender hacia afuera. Por supuesto que tengo que monitorear las noticias con relación a cómo van a estar los vuelos, la conectividad aérea hacia Guatemala. Si los países emisores como Francia, España, los vamos a dejar entrar, perdón, cuando vengan a Guatemala. Es una cosa que hay que pensar, pero sí que nos han llamado a nosotros personas que quieren viajar a Guatemala y que están interesados en viajar a Guatemala. Quiere decir que así como hay gente que quiere viajar y quiere ser solidaria dentro de su región, dentro de su país, también hay gente que está planeando, planificando viajar fuera de su país y darle continuidad a esos sueños, a esos planes que tiene para venir a un país como el nuestro. Entonces, la propuesta está basada, por ejemplo, en acercarme a unos a historiadores y podría salir una propuesta como la ruta de los alemanes. Sabemos que los alemanes llegaron a colonizar Izabal y Alta Verapaz y entonces ellos fueron los que introdujeron el té, el café, el cardamomo y entonces podemos vender en Alemania la ruta de los alemanes en Guatemala. Conozca y explore la ruta que los colonos alemanes en 1840 comenzaron en Guatemala, esto y lo otro, y conozca uno de los mejores cafés del mundo. Y entonces ya empezamos a pensar en productos turísticos basados en el conocimiento. Por ejemplo, en Livingston no solo viven los garífunas, viven los indios, que nosotros le decimos hindús, ¿verdad? Pero hindú es la religión, el indio el gentilicio. Entonces, ahí viven los indios, viven los garífunas y viven los jamaiquinos, que son los que generalmente usan rastas, viven los quechis y viven también asiáticos. El pan bom, el pan bulá, el rice and beans, que son comidas no garífunas, sino son comidas jamaiquinas que se quedaron para fortalecer ese conocimiento, fortalecer la gastronomía en Guatemala. Y ese conocimiento es el que nosotros debemos aprovechar para hacer la ruta de los jamaiquinos en Guatemala, por ejemplo. ¿Qué tal si nosotros consideramos la literatura para hacer las rutas, un recorrido de una ruta eh, eh, Virgilio Rodríguez Macal con Carazamba,
con el mundo del misterio verde y vamos pensando en cómo desarrollar esas rutas. De hecho, Margot allá en Livingston, por ejemplo, y todo el recorrido que hace por el lago de Izabal. Estoy pensando en esa área en este momento, la ruta que hizo Hernán Cortés cuando entró y descubra y recorra la ruta, atraviese el Petén y Izabal para eh, conocer cómo era en aquel tiempo y uno le va contando las historias, las anécdotas y si pensamos en el mundo del misterio verde, cómo era en aquel momento cuando estos autores hicieron ese recorrido y escribieron estas obras. ¿Qué tal si decimos, preparamos un producto como descubra las culturas prehispánicas de la costa sur de Guatemala, deguste el mejor cacao? Quiero contarles que Michael Coe y Michelle Coe, en su libro La verdadera historia del chocolate, 1640 llega el chocolate, el cacao a Italia y hay un poeta que no recuerdo en este momento cómo se llama este poeta que escribe que el dios del vino, el Baco, se deja seducir por el chocolate, por el cacao y se viene a los cacaoteros de la costa sur de Guatemala y eso lo dice ese libro. Entonces, hay muchas ideas y muchas cosas que nosotros podemos utilizar en nuestros discursos para vender el producto basados en el conocimiento. También tenemos que ser más agresivos porque podemos vender, por ejemplo, bodas en el cenote de Candelaria, utilizar como sede Chaculá y ahora que hay vuelos para Huehuetenango. Por supuesto, es importante recalcar nuevamente para los tour operadores, para las comunidades, la higiene. Los baños en Guatemala son una decepción total y necesitamos mejorar eso. Las letrinas, si van a ser letrinas, tienen que estar limpias, si no, pues cambiarlas a baños normales, ¿verdad? Para que puedan tener una mejor higiene y recibir y dar una mejor imagen y recibir bien al turista. ¿Qué tal si hacemos el tour de Xibalbá, el tour de cuevas en Guatemala y lo llevamos a las diferentes cuevas de Alta Verapaz? Y si vendemos productos y llegamos a las ferias y vendemos, recorre las 5 cumbres más altas de Guatemala y los traemos mientras visitas ciudades coloniales y descubres su cultura, esto, pero el objetivo importante y principal es vender esas cumbres de Guatemala. Es decir, estamos vendiendo ya un producto y no estamos vendiendo un destino, un atractivo como siempre lo hemos estado haciendo. Un tour de 10 áreas protegidas por Guatemala, descubre el paraíso de las áreas protegidas en Guatemala, por ejemplo. Se me ocurre que estoy dando ideas. La ruta de Thomas Gage, por ejemplo, que entró en 1628 por Huehuetenango y descubrió que allá los sacerdotes estaban sembrando uvas, dónde estaban esas siembras. Él describe que las cumbres de Guatemala y los altos de Chiapas están cubiertas de nieve en esa época, ¿verdad? Y nosotros nos asombramos ahora que cae nieve de repente por ahí en uno de esos volcanes. Eh, También podemos pensar en la ruta de Arturo Morelet, que si alguno de ustedes lo ha leído, entró más o menos en 1840 y entró por Petén. Y él fue, por eso está el cocodrilo Moreletti en honor a él. Y hay un sapito que tiene también su apellido como nombre. Y hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer. ¿Qué les parece si hacemos una ruta para epigrafistas, las 10 ciudades más importantes con inscripciones epigráficas en Guatemala? Eh, y así podemos ir generando una serie de ideas. Ahora voy a pasar al tema de las recomendaciones, porque es importante también que pensemos que si el grupo de guías, los guías están separados, no hay una federación, por llamarle así, no tenemos una asociación fuerte de las tour operadoras, lo que va a pasar es que no nos van a tomar en cuenta. Nosotros eh, eh, somos una sociedad dividida y tenemos que unirnos para pedir, por ejemplo, que el Ministerio de Comunicaciones nos escuche como sector agrupado y que
carreteras que necesitamos para ahorrar tiempo, por ejemplo, de Zacapulas, Cunén y llegar hasta Alta Verapaz es una ruta que nos ayudaría muchísimo. El problema es que hay mucha gente, por lo menos en este ministerio, que no entiende de turismo y entonces hay que explicarles por qué necesitamos que se repare esa carretera, que se asfalte para generar un flujo, una corriente turística por ese lado. También Montúfar, Pachalum, El Chol, Granados, que sirva como una ruta alterna a la CA9 que la están arreglando y siempre encontramos ahí un montón de colas, pero esa ruta para llegar a Rabinal, ahí en Rabinal, y ya unidos nosotros podemos pedir, por ejemplo, que se declaren como patrimonio intangible de la humanidad la preparación de los chinchines, de las maracas, porque el uso del NIIG es único en el mundo y todo el proceso es casi natural. El achote viene de Jalapa, porque allá es donde lo saben hacer. Las hojas de lija las crecen en cierta parte del Progreso y de Salamá, de Baja Verapaz, y todo es un proceso natural y estamos perdiendo esas oportunidades. El palo volador, si ustedes lo comparan con el palo de voladores de Papantla, sigue siendo este original y debería estar protegido y declarado como patrimonio de la humanidad. También con denominación de origen podemos declarar el chile carbonero, eh, la, la, el oroco con denominación de origen. Es decir, hay tantas cosas que nosotros podemos generar, pero unidos, porque también la gente que trabaja a veces en el Ministerio de Cultura no conoce cuál es la dinámica del turismo y esa es culpa nuestra porque no hemos llegado a proponer con conocimiento. Nos hace falta a nosotros un conocimiento profundo porque lo único que hemos hecho es, bueno, yo estudié turismo, yo heredé una empresa de turismo, voy a ir a vender turismo, el turismo es buenísimo y quiero llevar gente a una comunidad, pero ojo, las comunidades también tienen una esfera de defensa frente a una utilización, mercantilización de su cultura. Y debemos preguntar, es decir, las tour operadoras ya no deben buscar vender el producto solo por vender, sino la intención en el producto de esta crisis donde nos vamos a detener a pensar es, bueno, ¿qué voy a vender para apoyar a las comunidades y generar un mejor nivel de vida? Sabemos de tour operadoras que son amigos míos, que contratan a tour operadores, perdón, contratan a guías locales y les piden que les den el tour y después ya no los vuelven a contratar porque se quedan ellos con el conocimiento y así abaratan costos. Guatemala no debe estar dirigido a un mercado eh, de gente que paga poco, sino debe ser un mercado de alto nivel. Por supuesto que debemos elevar los servicios. Ahora, ¿qué estamos haciendo las tour operadoras? ¿Qué estamos haciendo los guías? ¿Qué estamos haciendo los hoteles para empezar ya el programa de sanitización, de higienización, de seguridad, de manipulación de alimentos en los restaurantes? Eh, ¿Cómo la gente lo va a tomar y cómo nosotros que estamos bien vistos hasta el momento, cómo se está manejando la crisis, cómo nos estamos preparando a nivel empresarial, a nivel destino, a nivel atractivo turístico, a nivel producto turístico? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, tenemos que pensar también que no se trata entonces solo de generar ingresos. Al final del año, nosotros podemos, si tenemos ingresos, vamos a decir, bueno, hice un buen trabajo porque estoy recibiendo dinero. En Guatemala, como les decía, para terminar, tenemos 300,000 trabajadores del Estado, tenemos empresarios que siguen pagando, hay gente que está trabajando, entonces tenemos un buen mercado que está esperando salir y viajar por Guatemala y debemos educar al guatemalteco que viaje para que nosotros no nos quejemos de que el guatemalteco es un llorón, de que el guatemalteco no quiere escuchar la historia, no quiere escuchar, no quiere aprender. Nosotros somos responsables de cambiar ese mercado y debemos darles productos que sean interesantes. Si yo soy de Izabal, de repente nunca he ido a Quetzaltenango y me gustaría conocer Quetzaltenango, entonces le voy a ofrecer un producto accesible, pero eso no quiere decir
que sea de mala calidad. Si yo voy a vender, soy una tour operadora, emisora en Petén, yo voy a vender la costa sur y viceversa, porque de eso se trata. La gente no solo está en la ciudad de Guatemala, no solo está en los centros urbanos de Xela o de Escuintla, sino hay mucha población y hay mucha gente que quiere viajar y que va a querer viajar. Eh, ya no tenemos más tiempo, así que les pido que me disculpen porque hay muchas cosas que se quedan en el tintero y pues es tiempo de las preguntas. Muchas gracias, licenciado, por su exposición. Vamos a comenzar en este momento con el periodo de 10 minutos para resolver dudas. La primera sería, ¿tiene alguna sugerencia de productos para tour operadores que se pueda poner en práctica durante este momento de crisis, aún sin llegada de turistas al país en persona? Sí, yo, como lo mencionaba, es que podemos vender tours virtuales, podemos vender experiencias, es decir, quieren conocer cómo es una experiencia en el Mirador, conéctate el 20 de abril a las 18 horas y el costo es de 25 quetzales. Entonces yo les cuento, les muestro imágenes, cuál fue mi experiencia, y fíjense que en el camino me encontré con una serpiente, con una barbamaría, y por poco me paro sobre ella. Afortunadamente alguien me avisó y en la noche tuvimos la suerte de ver un jaguar. Eh, puedo decir que de las 14 veces que he ido al mirador, una sola vez he visto un jaguarcito por ahí en el Tintal. Y esas son experiencias fascinantes que uno le puede contar a la gente, que se siente estar caminando sobre una ciudad maya, es decir, trasladar esas experiencias. Yo quiero contarles, por ejemplo, que estuve en Nagbe, que es mi sitio preferido de la selva hasta el momento, porque yo no soy mucho de esas energías y toda la cuestión, pero solo me subí por primera vez a la pirámide más alta de, de, ay, se me olvidó el nombre que dije, y bueno, y subo y entonces empiezo a llorar, y a llorar y a llorar, a llorar porque estoy viendo el atardecer y estoy sintiendo una cosa fantástica y, y para mí es el sitio más maravilloso y espectacular porque como yo no creo en esas cosas, pero para mí fue una experiencia fantástica. Es decir, hay que buscar ideas de qué es lo que puedo hacer, lo que puedo vender. También puedo dar asesorías de cómo viajar a Guatemala y las puedo cobrar. No puedo, no, tampoco puedo pretender cobrar $150, $100, sino pensemos en 50 quetzales, en 25 quetzales, y de repente tiene 50 personas ahí y es dinero que nunca se lo pensó usted, ¿verdad? Y que está ahí ayudándole a pagar la energía eléctrica, a pagar el local, eh, a, ayudar a los empleados. Eso sería mi propuesta. Muy bien. Por favor, le solicitamos a los participantes que mientras estamos en el momento de resolver dudas, si pudieran mantener apagados sus micrófonos. Se los pedimos de manera atenta para evitar cualquier interferencia o error de comunicación. Muy amables. La siguiente sería, buenas tardes, quienes tenemos productos turísticos no tradicionales, con rutas y servicios totalmente diferentes a los que la mayoría vende, con servicios comunitarios probados y en alianza con especialistas como arqueólogos, epigrafistas, curadores de museos, agrónomos, etcétera. Somos microempresarios, estamos empezando, pero ¿cómo podemos hacer para promover esto a otro nivel en este momento, pensando en el futuro? Bueno, en este momento las alianzas, buscar, miren, nosotros estamos recibiendo, en la empresa nuestra, estamos recibiendo desde hace un mes un ataque de chinos, de empresas chinas vendiendo ya a su país. Y es nuestra responsabilidad empezar a buscar esas empresas de los mercados emisores, por supuesto. Tenemos que ir monitoreando, como decía, si España, Francia va a tener llegada acá o tenemos que buscar mercados más cercanos, como México, como eh, El Salvador, que es uno de los mercados más importantes para nosotros, aunque ellos no contratan generalmente guías, pero entonces hay que cambiarles a ellos la propuesta, la idea. Hay que ir a buscarlos y decirle, usted va a tener una experiencia así, así,
si tiene el guía. Si no tiene el guía, qué bueno que viene a Guatemala, pero se va a perder de algunas cuestiones, ¿verdad? De algunas experiencias. Podemos buscar, en el caso de Uruguay, Argentina, y Chile, donde casi no tenemos mucha presencia, ellos buscan este tipo de tours muy bien fundamentados con estas alianzas que ustedes tienen. Eh, por supuesto, siempre como les digo, no sabemos cómo va a estar la conectividad aérea, sin embargo hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a atacar esos mercados vendiendo productos, no vendiendo destinos así como lo hace la mayoría. De Esa acuerdo. sería la propuesta mía. Muy bien, muchas gracias. Sería, ¿cuánto tiempo tenemos que calcular para hacer actividades supletorias, que son muy diferentes a lo que traíamos? Yo creo que no hay que dejar de hacerlos, es decir, que no hay que poner en la misma canasta los huevos de oro, dice aquella sentencia, ¿verdad? Hay que pensar en nuevos negocios, en nuevas oportunidades. ¿Quién quita que no es el turismo lo que me va a dar a mí em, el éxito económico, si lo quiero llamar así, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy buscando probablemente? Porque, ojo, yo puedo estar trabajando vendiendo carne asada, puedo poner un barcito para turistas o para cualquier persona que quiera llegar mientras voy ahorrando para un negocio que es el sueño de mi vida. Entonces, y lo puedo combinar, porque la idea también es generar, pasar de ser un microempresario a un empresario que permita contratar a más gente y yo ser el gerente y pues generar trabajo y generar impacto en las comunidades, en las áreas donde me estoy desarrollando. Entonces, yo consideraría que no hay que, no, es un buen consejo no dedicarse a una sola cosa. Si eso que esas actividades supletorias, esas actividades eh, puente, le llaman algunos, van a seguir generando dinero, ¿por qué las voy a dejar? ¿Me entienden? Puedo continuar con eso. Esa sería mi recomendación en este sentido. Muy bien, ya en este caso, esas serían las dudas principales que nos han planteado. Quiero informarle, bueno, que de parte de la institución queremos informarle a todos los participantes que estas conferencias se estarán compartiendo en nuestras redes sociales. Estamos grabándolas, las estamos dejando para nuestro récord y se compartirán a través de redes como YouTube. También seguimos trabajando para poder abrir más convocatorias en el futuro. Ya para esta semana aún tenemos disponible varias charlas, por lo que les invitamos que ingresen a nuestro Facebook, al Facebook de Linguat, para que puedan conocer más y puedan verificar qué formularios son los que continúan disponibles para que puedan inscribirse y recibir información de las charlas. Quiero agradecerle aquí al licenciado César Aguilar por su exposición, por sus conocimientos compartidos que definitivamente nos serán de mucha ayuda en estos momentos de emergencia sanitaria internacional. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado, antes de concluir? Pues, solamente que muchas gracias a los participantes. Es un número bastante grande y una de las preguntas que están ahí, Pedro, es que si vamos a seguir dando más charlas, yo creo que desde el Departamento de Fomento Turístico puedo decir que nosotros teníamos preparada una plataforma para capacitar a la gente y certificarla. Desafortunadamente, esta crisis nos va a tocar económicamente de manera que no, eh, quizás no lo podemos esperar para este año, pero sí créannos que estamos trabajando muchísimo para poder eh, eh, utilizar la tecnología y que los guías de turistas, por ejemplo, ya no tengan que ir a un congreso ya, y que puedan capacitarse a través de una plataforma e-learning y que lo lleven a su ritmo y que va encaminada, esta capacitación va encaminada a ese fortalecimiento de de la preparación de los guías y puede entrar cualquier parte, de cualquier gente, desde cualquier parte del mundo, desde Japón, Estados Unidos, Guatemala, en una comunidad, por supuesto, si en esa comunidad hay internet, ¿verdad? Pero cuando no haya conectividad, nosotros vamos a seguir haciendo las capacitaciones presenciales. Eh, sí, tenemos considerado eso. Así que yo creo que esperen más capacitaciones, no solo para el sector de guías,
sino, por ejemplo, los hoteles, cómo se pueden inscribir, cómo pueden llenar un formulario, las empresas de transporte, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Todo eso estamos preparándolo con nuestros propios recursos sin ninguna plata a ustedes. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir con todos los objetivos que nos planteamos y cumplir también con el Plan Maestro 2015-2025. Muchísimas gracias por su atención.